La casa está en orden. No los voy a defraudar. Dice que soy aburrido. La Argentina está quebrada. ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas, no se hagan los rudos. Un año de elecciones y un destino 2011 repleto de mujeres, ¿no?, que se postulan para todo tipo de cargos, desde la presidencia, vicepresidencia, gobernaciones, vicepresidencia, senadoras, diputadas, cada vez más mujeres en el tablero político de la Argentina, y estoy con una de ellas, una mujer de la política que, bueno, quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Un desafío a la ciudad, ¿no? La verdad que sí, es uno de los distritos más importantes por cantidad de habitantes y también nosotros generamos en la ciudad de Buenos Aires el 25% del Producto Bruto del país, o sea que es un distrito pequeño, pero... Es como gobernar una provincia, podemos decir. Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene rango de provincia, por eso yo soy senadora de la Nación, claro, por la ciudad de Buenos Aires ante el Congreso Nacional. Eso significó la autonomía, que nosotros tenemos el mismo rango que una provincia. ¿Cómo siente usted esta invasión de mujeres en la política en todos los lugares, en todos los cargos y en todas las candidaturas? Bueno, esto ya se da desde hace tiempo, que los distritos más competitivos o los cargos más competitivos los pelean las mujeres. Me acuerdo cuando teníamos la revista Mujeres y Compañía, que hicimos una nota donde la que tenía más votos era Graciela Fernández Mejide, a finales de los 90, y que después, por ejemplo, cuando Duhalde quería retener la provincia de Buenos Aires, la puso a Chiche a competir con Fernández Mejide. Después, en la elección pasada, en el 2007, las dos contendientes fueron Elisa Carrió y Cristina Kirchner. O sea que la mujer ya ha tenido un rol preponderante desde hace varios años, solo que ahora ya se ha masificado, como bien decías, en muchas provincias, municipios, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay esta competencia donde es que encabezan listas somos... Sí, históricamente podríamos decir que Evita empezó con todo, ¿no? Porque si bien ella no tuvo así un cargo ejecutivo, fue la que llevó a las mujeres a poder votar, por ejemplo. Así es. Y tenía un lugar de poder al lado de su marido. Sí, lo que sí, al lado de su marido. Claro. Y tenemos que señalar que en el Partido Justicialista, generalmente el líder pone a la mujer porque hay un traspaso de poder y para cuidar las espaldas, porque en el peronismo, si vos le das mucho poder a alguien, otro varón, empieza la competencia. Ahí quiero ir. ¿Los hombres lo hacen por conveniencia o porque han dejado de ser tan machistas? Esto de buscar mujeres para compañeras de fórmula, por ejemplo. Bueno, no, en la Argentina tenemos un antecedente y una ley muy importante que es la ley de cupos, que desde finales de los 80, principios de los 90, obliga a que las listas tengan un 30% de mujeres que tengan posibilidad de acceder a cargos, y es la razón por la cual muchas mujeres nos incorporamos a la política y por lo cual muchos partidos, la mayoría, busca mujeres cuando es el momento de la elección, y no me parece esto que es una desventaja. Las mujeres no hubiéramos ingresado a la política si no hubiéramos tenido una discriminación positiva, como se llama este tipo de leyes. Lo que sí, ya nos hemos ganado un lugar propio, ¿sí? Y ahora al paso que tenemos que ir es a que modifiquemos las reglas de la política, los valores de la política. Yo creo que la mujer está llamada en este siglo a cambiar los valores no solamente de la política, sino también de la sociedad, de la vida pública en general, de sociedades muy competitivas, ¿no?, que es algo muy típico del machismo, a sociedades donde el liderazgo sea más empoderador, más nutritivo, un poco ese liderazgo más docente y maternal, que yo creo que la mujer tiene, y no como algo de debilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando las mujeres pierden eso? ¿Qué pasa cuando se vuelven machistas y ejercen el poder como hombres? Y eso es lo que sigue pasando. Y la presidenta es un ejemplo, claro, donde podrá ser muy femenina en la forma, pero no en el tipo de liderazgo. Y yo creo que ahí las sociedades no cambian. Nosotros tenemos que ir a sociedades, la humanidad está llamada a salir del ejemplo. Pensemos que nosotros aprendemos la historia a través de las guerras y de los militares,
¿no? Los generales, de las guerras, toda la historia de la humanidad la enseñan en el colegio a través de las distintas guerras. Tenemos que empezar a hacer la historia de la paz y de quién resuelve conflictos, quién convoca, porque si no, la humanidad tiene siempre cada vez más recursos y la Argentina esta década ha sido un ejemplo. Tenemos muchos recursos, pero estamos enfrentados, divididos, eso nos empobrece a todos. Entonces, en este nuevo liderazgo, que es un liderazgo más de integración, creo que las mujeres tenemos mucho que aportar si entendemos esa ventaja que tenemos. Bueno, Macri en la ciudad, por ejemplo, ha dado un ejemplo de siempre querer tener una mujer al lado en su fórmula, ¿no? Primero con Michetti y ahora con María Eugenia Vidal. Sí, pero el poder es requete masculino en el PRO. Michetti era la cara bonita, marketing, claro. Michetti era la cara simpática, que lo suavizaba, que lo humanizaba, alguien que es muy frío en su estilo, y ahora Vidal tiene el mismo rol, pero el poder en el PRO es masculino, no es como en la coalición cívica donde varones y mujeres decidimos todos, estamos en los órganos de conducción y no nos ponen para la elección y después hay algún hombre que decide. O mismo en el justicialismo ha sido siempre así, ahora Cristina es una diferencia porque Néstor no está más ahí, pero hasta que mientras Néstor estaba, realmente aunque ella era presidenta, el poder lo ejercía él. Creo que salvo en el radicalismo hay muy pocas mujeres. Y creo que nosotros somos una diferencia. Bueno, la coalición cívica con una mujer muy fuerte al frente como Lilita, sí, y muchas otras mujeres, ¿no? Sí, también. Nosotros compartimos en igualdad, ¿no? El poder, varones y mujeres, y creo que eso es lo que tenemos que ir viendo. Y en las empresas, porque ahora todavía vemos que hay mujeres gerentas, pero cuando va a cargos más directivos, más altos, las empresas en la Argentina tienen mucha resistencia, sobre todo los grupos, los grandes grupos económicos, que son generalmente empresas familiares en la Argentina, las mujeres no son las presidentas ni quien lideran esto. Y en los medios de comunicación también, ¿no? Vemos que las mujeres son conductoras y todo, pero los directivos, los que manejan los medios de comunicación, son varones. Hay mucho por hacer todavía. Hay mujeres que llegan a la política por mérito propio, no de la mano de nadie, de ningún marido, de ningún padre, ¿no? Hay muchos casos y se está dando naturalmente, ¿no? Tantas mujeres como Stolbizer, como Morandini, usted misma, mujeres con peso propio, ¿no? Sí. Que no llegan porque el marido era. O el padrinazgo, claro, de algún varón. Sí, me acuerdo que cuando estaba la discusión en Estados Unidos, que yo fui a ver el proceso electoral allá, que estaba la discusión entre Hillary, una mujer, y Obama, pero creo que antes que apareciera Obama, me acuerdo de alguien que me dijo, un taxista que me dijo, sí, queremos un poder que sea firme pero que sea más suave, ¿no? Y me parece que lo que la sociedad está buscando, humanizar la política, pero no en el sentido de debilitarla, sino que realmente el foco esté puesto en mejorar la vida de las personas y no en ocupar los cargos, competir por ganar, ¿no? Repartirse el botín del Estado, todo ese tipo de los contratos del Estado. Yo estoy apostando a eso y creo que Norma Morandini o Margarita Stolbizer, tal vez representamos, que Elisa Carrió, representamos ese compromiso, ¿no? Ahora, cuando una mujer tiene carácter, personalidad, como dicen los afiches de la campaña de ustedes, nos llaman locas, ¿no? Y siempre, la mujer cuando... ¿Cómo se animaron a hacer esa campaña? Hubo resistencia dentro del partido, ¿sí? Pero bueno, Carrió estuvo de acuerdo, así que en ese lado yo tenía ventaja, porque ella le pareció... Bueno, tanto tiempo le han dicho, sobre todo loca a ella, porque muchas cosas que ella viene señalando de que hay que cambiar... Bueno, a veces las sociedades no quieren mirar y el poder se encarga de poner en el lugar de loca, le pasó a las madres de Plaza de Mayo también, ¿no? Y uno lo ve en la literatura, se sabe, el que dice la verdad muchas veces lo pone en el lugar del loco, porque es el que se anima a decir lo que todo el mundo calla. Y en sociedades autoritarias como la nuestra, donde el apriete, el miedo, la autocensura, ¿no? Y estamos viviendo un momento difícil, donde... Sabemos muchas cosas que pasan, pero la gente no se anima a decirlo públicamente por miedo a las represalias. Bueno, quien dice las cosas lo pone en el lugar del loco. Así que nosotros decidimos hacernos cargo de eso y decir, sí, nosotros queremos gobernar sin corrupción, con justicia, con honestidad. Y nos dicen locas, a veces nos dicen utópicas o a veces nos dicen algo peor. Pero nosotros creemos que la transparencia, la honestidad, además del conocimiento técnico y político de los temas, pero sin ese cambio en la conducta y en los valores de la política, no vamos a poder hacer un Estado transparente, austero, pero fuerte, que pueda cambiar la vida de las personas. En su caso, usted le toca ahora en esta campaña
lidiar con grandes aparatos, ¿no? Por un lado Uno ve, ¿no?, el PRO, por el otro lado el candidato del gobierno, ¿no? Es como luchar... Son dos gobiernos en el fondo, claro, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Contra los molinos de viento, se puede decir. Y bueno, por eso yo creo en las utopías y soy una persona idealista, pero con los pies en la tierra, y estoy segura que la perseverancia nos va a llevar al poder, pero para cambiar el poder mismo, la matriz de poder. Lula, por ejemplo, le tomó 20 años. Nosotros sabemos que vamos a llegar antes, pero no vamos a resignar a cambiar los valores. Estamos cansados que nos digan, pero ¿cómo van a gobernar si no arreglan con Moyano, si no transan con no sé quién, si no reciben fondos del juego? Y nosotros decimos, vamos a llegar, poco a poco la gente se va dando cuenta quién defiende verdaderamente sus intereses, y vamos a llegar, porque además también pasó en Uruguay, ahí había un sistema bipartidista, ¿no?, en Uruguay, que el Frente Amplio decidió que tenían que cambiarlo. Les tomó 30 años hasta que Tabaré fue presidente. Y la modernización no se dio por los partidos tradicionales que tenían atada la vaca, como se dice, sino por quien se animó a cambiar ese sistema bipartidista que no da resultado en la Argentina. Bueno, la sociedad sabe que algo no funciona porque hemos tenido una década de bonanza. Hoy la Ciudad de Buenos Aires, y desde a Macri le tocó el buenísimo momento del presupuesto más alto de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo mismo que decimos a nivel nacional, que se está desperdiciando una oportunidad, lo mismo en la ciudad. Hemos visto que la escuela pública ha mejorado la calidad, que se han urbanizado las villas, que tenemos una sociedad más integrada, que disminuyó la inseguridad, no. Y Macri tiene el presupuesto más alto de la historia. Cuando yo era legisladora, antes de ser senadora, el presupuesto era de 4.500 millones de pesos. Este año es de 27.000. Entonces, ¿dónde están esos 20.000 y pico de millones más en cambios? Si no hacemos el cambio ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Como jefa de gobierno, ¿en dónde pondría prioridad y el foco como tareas principales? Bueno, primer tema, la inseguridad y la desigualdad. Esos van a ser los dos ejes de mi gobierno, y al día siguiente de asumir, yo convocaría a quien esté en la Casa Rosada, que espero que sea Elisa Carrió, pero si no lo es, quien esté al frente de la Presidencia de la Nación, y también al gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque el tema de la inseguridad tenemos que trabajarlos en una mesa de seguridad metropolitana, los tres gobiernos juntos, compartiendo información y definiendo un plan de acción conjunto, porque la inseguridad en la ciudad y en el conurbano están íntimamente relacionados, y la Policía Federal hoy por hoy la maneja el Gobierno Nacional. Entonces, y además muchos de los problemas de la inseguridad en Buenos Aires tienen que ver con la droga, el narcotráfico, la explotación sexual, la trata de personas, la venta ilegal de armas, todos delitos federales. No por nada vemos que 10 días antes de la elección, la ministra Garré y Cristina se acuerdan del tema de las mafias que están operando en la ciudad de Buenos Aires y están mandando a la gendarmería. Eso obviamente con fines electorales, pero esto tiene que ser un plan no improvisado, sino un plan consensuado, elaborado por la ciudad de Buenos Aires, la nación y la parte que corresponde al conurbano, con metas que nos propongamos, y de cara a la sociedad, cada semana le digamos, ¿estamos venciendo el delito o nos está venciendo el delito a nosotros? Porque la realidad es que en el año 2010 los robos seguidos de muerte se triplicaron en la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con estas mafias. Lo dijo el padre Pepe hace 2 años, el cura Villero, que dijo el problema no es la villa, el problema son los narcos que están destruyendo a la sociedad. ¿Y qué pasó? En ese momento, hace 2 años, ¿el gobierno de la nación hizo algo? ¿El gobierno de la ciudad? No, el que se fue el padre Pepe, porque los narcotraficantes siguieron operando, lo amenazaron tanto que se tuvo que ir. Entonces, esa va a ser mi primera medida. Y desigualdad, porque estas organizaciones mafiosas lo que hacen es destruir a los jóvenes, que los usan de mano de obra descartable, lo digo con todo respeto y con todo dolor, pero es lo que nos dicen las madres en los barrios más humildes, que eso es lo que está pasando. Tenemos que, y toda la protección y los mejores programas del gobierno de la ciudad tienen que estar en los barrios más humildes. Ahora, en una situación como esta, en el que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad están permanentemente enfrentados y no logran ponerse de acuerdo, es como el terreno fértil ideal para que todo esto ocurra. Claro, es el terreno cuando hay pelea política. Por ejemplo, esto de que el gobierno de la nación dice voy a mandar la gendarmería a los barrios más pobres. En 8 años no lo hizo. Todo el mundo sabía dónde está la droga, el mapa del delito, ¿no? Y no lo hizo. Lo hace 10 días antes de las elecciones. Y entonces, ahora el gobierno de la ciudad manda a la metropolitana a los mismos barrios, ¿no? Hay esta especie de competencia permanente, pero no de competencia de habilidad y de decir,
no, sino de estar peleando políticamente, electoralmente. Bueno, eso es el escenario ideal para los Bueno, delincuentes. según la perspectiva, Macri gana en ciudad y Cristina gana en nación, si es que los analistas tienen razón. Esto significa que esto va a continuar si no hay otras opciones en el mapa. Por eso yo creo que los ciudadanos tienen que evaluar muy bien qué van a votar, porque con Macri la inseguridad aumentó. Con Macri aumentó la congestión del tránsito, que es otro tema que preocupa porque la gente pierde 2 horas, perdemos 2 horas por día, una a la mañana y otra a la noche para ir a trabajar o a estudiar, lo que fuera. Con Macri la ciudad está cada vez más sucia. Él dijo que iba a urbanizar las villas y las villas se duplicaron en tamaño y en descontrol. Evidentemente no ha sido una buena gestión y repito, con el presupuesto más alto de la historia. Entonces, evidentemente dijo que iba a hacer 10 kilómetros de subtes y frenó las obras que habían hecho, el ritmo de construcción de subtes que habían hecho Ibarra y Tellerman en momentos de estrechez económica. Macri construyó solamente 300 metros de túneles nuevos con un crédito internacional de 300 millones de dólares, ¿no? Y solamente inauguró estaciones que ya habían sido comenzadas por sus antecesores. Entonces, la verdad que es una muy mala gestión, pero claro, goza de la publicidad oficial, porque en eso el gobierno de la ciudad y el kirchnerismo son exactamente igual. El único presupuesto que se ha multiplicado por 3 y que lo sobre ejecutan es el de publicidad oficial. Hacen tanta propaganda que, bueno, los ciudadanos se confunden. Esperemos que en esta elección voten con más realismo. ¿Y cómo sería una segunda vuelta? ¿Habría algunos que apoyen a otros? ¿Cómo ve ese tablero, ese esquema que se puede dar? ¿Qué pasa con Pino Solanas? ¿Qué pasa con usted? Bueno, nosotros estamos convencidos que la elección no está polarizada, porque si no, no estaríamos hablando de segunda vuelta. Todos los analistas dicen que va a haber una segunda vuelta, salvo alguno que otro que dice que no va a haber, pero acá va a haber segunda vuelta. La ciudad de Buenos Aires no está polarizada, el electorado porteño es un electorado que sopesa mucho su voto, no es en blanco y negro, no es fundamentalista de derecha o de izquierda, sino que tiene un voto más en el centro, un voto educado. ¿Pero existe la posibilidad que voten a Macri como un castigo para el gobierno nacional algunos sectores y no en realidad porque les gusta la gestión de Macri? Y me parece que Macri trató de jugar y eso le hizo daño a la ciudad, de que él era la contracara de Cristina. Y por eso en todos los temas empezaron con esto el gato y el ratón. Finalmente se bajó de la elección presidencial porque él no tiene dimensión presidencial ni tiene un partido nacional. Nosotros, la coalición cívica, sí tiene. Por eso Carrió se negó sistemáticamente a ser candidata a jefa de gobierno en otras elecciones, porque decía, yo tengo que armar una alternativa nacional para la Argentina. Macri jugó a ser el candidato a presidente y finalmente tuvo que quedarse en la ciudad porque no tenía ni un partido ni la dimensión nacional. Y yo creo que eso también ha hecho daño. Entonces, no creo que lo voten a él como un voto castigo, sino que, bueno, hay gente que lo votará, pero él no va a llegar en primera vuelta. ¿Y las buenas perspectivas de Cristina le suman a Filmus? Parece que Filmus venía con bastante envión, pero últimamente está más relegado, así que no estoy tan seguro que Cristina hoy le esté sumando tanto, y sobre todo Vudú, acordémonos que cuando él lanza su candidatura como jefe de gobierno, ¿quién era su padrino? Moyano, el que estaba al lado y que le dijo vení pibe, y hablaba todo el tiempo en la presentación, el lanzamiento de su candidatura, era Moyano. Me parece que los porteños, si algo no queremos, es tener ni la mafia sindical, ni los sindicatos empresarios que condicionen, extorsionen, ¿no? No están los aparatos en la Ciudad de Buenos Aires, por eso digo, tenemos un electorado independiente que quiere seguir teniendo la libertad de elegir a quien quiere que gobierne y no quien tenga más aparatos y más poder político económico, ¿no? Muchos hablan de que la economía puede llegar a tener modificaciones importantes en los próximos tiempos, ¿no? ¿Esto cómo afectaría a la ciudad? Bueno, lo que hay, creo que los problemas son más a nivel nacional que a nivel de la ciudad, porque los problemas que tenemos son las dificultades que vamos a tener en energía. Estamos importando gas y petróleo a un costo altísimo que el presupuesto nacional en algún momento no alcanza para todo. Después también hay problemas con la inflación, entonces la inflación ya se va a descontrolar y va a haber que tomar medidas respecto de la inflación, que evidentemente está mostrando que hay una emisión monetaria, ¿sí?, que en algún momento el gobierno no va a tener eso, el gobierno nacional. Entonces,
creo que el próximo gobierno va a tener que tomar medidas, no de ajuste, pero de cambiar este modelo, de un modelo donde exacerba el consumo para hacer creer que estamos bien, pero en realidad estamos consumiendo más por encima de lo que se está produciendo. Ayer vimos en el diario que el 30% de las industrias tuvieron que se les cortó el gas porque no alcanza el gas. Entonces, la verdad que hay muchas cuestiones que tenemos que el gobierno nacional, la próxima administración va a tener que enfrentar. El comercio exterior, la balanza nos está dando negativa, por eso se impiden muchas importaciones y se ponen un montón de obstáculos a las importaciones, que hay insumos para la producción en lo que se importa. Entonces, en ese sentido me parece que hay un escenario que va a ser donde hay que tomar decisiones importantes, no seguir subsidiando a las empresas de transporte, a los productores de energía, sino buscando que el sector privado invierta, porque ahora lo que está pasando es que el sector privado no está invirtiendo, que hay una fuga de capitales muy grande. Bueno, ese modelo no va más. No es con televisión para todos y fútbol para todos que vamos a seguir tapando esta realidad. Pero al nivel de la ciudad, el nivel de actividad económica va a continuar porque hay un escenario internacional que favorece al país, ¿sí? Y entonces si hay un nivel de actividad económica que, como decía, este es el momento, la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 27.000 millones de pesos que va a llegar a 30.000 millones a fin de año y solamente el 10% es de recursos de la coparticipación. Somos el único distrito que prácticamente se autofinancia. Muchos acusan a Macri de no haber utilizado todas las partidas que tenía para determinadas obras en escuelas, viviendas, en hospitales, perfecto, viviendas, ese es el presupuesto que uno lo pone y dice, ¿cómo puede ser? Cuando explotó el indoamericano, ¿sí? Había un 50% del presupuesto de vivienda que no se había ejecutado. Macri ha tenido una muy mala gestión, eso es lo que hay que decir. Por ejemplo, cuando yo era legisladora, logramos a través de un proyecto que aprobó la legislatura y un trabajo con todos los sindicatos, que son muchos en el sistema docente, de que haya concursos para el acceso a los cargos en la escuela secundaria, que desde hace 22 años que no se hacían. Logramos consensuar con Ibarra primero, después con Tellerman y sus ministros de educación para restablecer los concursos y se hicieron. Macri los interrumpió, entonces ¿cómo vamos a hablar de calidad educativa si se para algo tan importante que realmente los mejores accedan a los cargos docentes? Entonces hay muchos problemas que tiene el macrismo en la gestión y que a veces quedan tapados por la cuantiosa publicidad oficial. Pero lo de los subtes, los 10 kilómetros de subte, realmente él decía en el debate televisivo del 2007, hay que ser idiota para no hacer 14 kilómetros como hizo Chile, como hace Chile. Bueno, nosotros venimos haciendo un modesto 1,5 kilómetros, que a mí me parece poco, pero Macri no llegó ni al 1,5 kilómetros, teniendo muchos más recursos que sus antecesores, habiendo pedido un crédito internacional de 300 millones de dólares que la legislatura le autorizó. Durante un año no utilizó el dinero hasta que volvió a la legislatura para pedir si lo podía usar para reparar escuelas y hacer obras menores. La coalición cívica le dijo que por supuesto no, uno no va a pedir un crédito internacional para obras menores. Entonces ha tenido muchas dificultades en la gestión. Lo de la basura, ¿cómo puede ser que la ciudad no podamos ni mantener limpia la ciudad? ¿Por qué no aplicó la ley de basura cero, que es del año 2005, que exige, y yo la voy a hacer cumplir, yo la voté, he sido coautora, que separemos la basura en nuestro domicilio y que después se recolecte ya separada, lo que se recicla por un lado y lo que se entierra por otro, porque ya los basurales del SEAMSE están saturados y además es indigno, es inhumano que aceptemos o naturalicemos, Mercedes, que cada noche miles de personas revuelvan nuestras bolsas de basura como único medio de vida y además con condiciones de higiene y de seguridad terribles. Así que tenemos que tener un sistema formal, políticas públicas de reciclado de la basura como tienen las ciudades modernas. Nosotros tenemos toda la ley, Macri mira para el otro lado y no lo cumplió. Entonces hay un problema serio de gestión y yo creo que también está pesado por intereses económicos que el gobierno favorece y que entonces no cumple lo que pueda ser perjudicial para intereses como puede ser la recolección de la basura, es el contrato más grande que tiene, uno de los contratos más grandes que tiene la ciudad. Y ahora se está haciendo una licitación, creando una zona nueva para que pueda entrar Covelia, Moyano, que no estaba en la ciudad, ¿sí?, a la recolección de la basura de la ciudad.
María Eugenia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.